Bueno, padre, el tema que tenemos hoy para usted sería el trasplante de órganos, la donación de órganos. ¿De qué manera una persona puede pensar que puede ser un acto de egoísmo no hacerlo si tiene la posibilidad? ¿Qué dificultades pueden surgir en ese tema desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista humano simplemente, ¿no? ¿Qué nos dice, padre? Bueno, es maravilloso que la ciencia ha permitido, a veces plantea problemas difíciles, pero otras veces plantea problemas amables. Yo diría que en el tema de la donación de órganos, que siempre tiene algunos temas vidriosos, la ciencia nos ha planteado, digamos, como un desafío para mostrar hasta dónde puede llegar un ser humano en su amor por otro ser humano, ¿verdad? La donación de órganos no es más que una manifestación muy perfecta, muy profunda, de hasta dónde puede llegar ese amor natural que el ser humano tiene por otro ser humano. El- en la donación de órganos se ha ido desarrollando con la técnica contemporánea a unos pocos aspectos, porque la verdad, es que son muy poquitos los órganos que se pueden donar realmente en la actualidad, ¿no? No son tantos. Pero en esos órganos sí se está dando, digamos, una situación de amor por el otro. Y por eso, por lo menos para los cristianos, para la Iglesia Católica, ¿no? Porque yo sé de algunos otros pensadores religiosos que no aceptan la adoración de órganos por motivos religiosos. Pero ¿Consideran que no es lícito, que puede, digamos, ir contra su conciencia o ofender a Dios? sí, piensan que de alguna manera es moralmente malo. Ujú. Incluso algo tan elemental y tan cotidiano como la donación de sangre o Bueno, una eso transfusión lo de he oído sangre, ¿verdad? decir, sí, sí, ¿No? Ya ni qué decir trasplantes de órganos de mayor envergadura. claro, claro. Pero dentro de la Iglesia Católica, dentro de unos parámetros muy razonables, no hay ningún inconveniente. Hay un documento que sería muy bueno que todos los médicos lo tuvieran y los profesionales, que se llama la Carta de los Agentes de Salud, que lo publicó el Consejo de Pastoral para los Agentes de Salud de la Santa Sede del Vaticano hace 2 o 3 años, que dice una cosa muy interesante. Mire, el progreso y la difusión en la medicina y la cirugía de los trasplantes favorecen en la actualidad el tratamiento y la curación de muchas enfermedades que hasta hace poco tiempo solo podían esperar la muerte, o en el mejor de los casos, una existencia dolorosa y limitada. Es una alegría que el ser humano descubra modos de ir resolviendo estas situaciones. Y por eso dice, en la donación y el trasplante de órganos, solo en cuanto asumen un servicio a la vida tienen valor moral y legitiman la práctica médica, pero respetando ciertas condiciones relativas, esencialmente al donador y a los órganos donados. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que no se pueden tomar órganos de cualquiera y Ah, no se ¿no? pueden tomar cualquier tipo de órganos, ¿no? ¿Por qué no? Porque una persona es, digamos, se posee a sí misma. La dignidad del ser humano es que uno es dueño de sí mismo. Hay personas, yo conozco a algunas personas muy bien intencionadas, pero que tienen un pequeño toquecito, digamos, dictatorial en su corazón, que creen que hay que obligar a que toda la sociedad done órganos, ¿verdad? Como el fin es bueno, piensan que el medio también es bueno en este caso, que es imponer de un modo totalitario la donación de órganos para que no haya carencia de órganos. Pero está de por medio la libertad. Y la libertad es un bien muy precioso. No hay que jugar ni siquiera en nombre de algo tan bueno como ayudar a curar enfermedades y a salvar vidas humanas, ¿verdad? El donante tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. Ahora hay legislaciones en los países que permiten o que uno puede poner en su cédula de identidad o en algún documento personal una aclaración de que uno es donante, pero también puede aclarar que no es donante, ¿verdad? Y no hay que ofenderse con esas personas, tendrán sus motivos, pero hay que amar la libertad hasta el extremo de amarla también en los otros, ¿verdad? Ahora, hecha esa salvedad de que hay que respetar la libertad de las personas, también hay que educarlas, instruirlas, pero si no quieren, pues no quieren, ¿no? Hay que reconocer que es posible aceptar donación de órganos, pero con una gradación que es amplia. Hay una situación en la que simplemente no se presentan problemas morales, que es la autodonación, ¿verdad? Esa, esa situación simplemente se justifica por el principio de totalidad. Un ser humano puede sacrificar algo de una parte de su cuerpo para salvar la salud de la totalidad, ¿no? Y entonces hay autotrasplantes de mucho tipo, de piel, de etc.
El problema se plantea ya con más delicadeza cuando se trata de trasplante de órganos de una persona a otra. Porque ahí siempre, necesariamente, si es entre personas vivas, se produce una mutilación, ¿no? Y la mutilación ha producido, digamos, siempre la impresión de que se trata de algo tan serio que puede ser normalmente ilícito. Si no tiene un sentido claro, mutilarse no tiene sentido. Hay personas que, por ejemplo, por motivos estéticos, se hacían tajos o se hacen tajos en el África, se cortan un pedazo del lóbulo de la oreja. Que en el África, en todas partes del mundo, y en la Argentina con lo que se ha puesto de moda, ni que le Sí, cuento, hay que es solamente la todo oreja. tipo de tajos, tajitos y cosas, ¿verdad? Pero hay motivos por los cuales una mutilación sí es un servicio de amor al prójimo. Por ejemplo, cuando uno dona uno de sus dos riñones. Es lo que ha pasado entre padres y hijos, Entre porque padres. no tenían salida por otro lado. Así es, ¿verdad? Entonces, claro que uno pone su vida también en un cierto peligro o queda limitado. Y hay personas que han opinado históricamente que el ser humano no tiene derecho a poner en peligro su vida, haciendo por ejemplo una donación de un órgano para salvar a otro. Pero los argumentos no son sólidos, porque tradicionalmente el ser humano, incluso no un órgano, sino ha sido capaz de dar su vida para salvar a otro, como el que entra en un incendio para sacar a alguien que está dentro y sacarlo, y a veces muere el que está tratando de rescatar, ¿verdad? Y se lo considera, con toda justicia, un héroe social. Y a veces se lo puede considerar desde el punto de vista cristiano una persona santa, que ha dado su vida por otro. En cambio, hay personas que no entienden eso, pero los vamos a dejar de lado. Dentro de la donación de órganos, la automutilación para ayudar a otro es legítima siempre y cuando no se esté hablando de algunos órganos que tienen que ver con la personalidad. Por ejemplo, no sería legítimo donar, si se pudiera donar, ¿no?, el cerebro, o donar el material genético, porque ya no es propiedad de uno, pertenece a todo un grupo familiar. El material genético, padre, vamos a hacer acá una pausa porque me gustaría que me conteste si entonces este asunto de la fecundación artificial y todas estas cosas, la donación de semen, etcétera, etcétera, ¿no? Porque viene al caso en este asunto. Sí, viene. Y después que me cuente también un poco que la mutilación que muchas mujeres por la belleza hacen, hasta si usted pone en duda de que puede ser lícito o no, que me explique un poco cómo es eso. Vamos a volver enseguida. Muy bien, con mucho gusto. Yo le dejé planteadas dos preguntitas, a ver usted cómo por favor me las aclara para los que nos escuchan. Sí. Pues hace tiempo, a raíz de algunas discusiones y debates con algunos genetistas y que trabajan en clínicas de fecundación in vitro, me encontré con un dato que yo no lo conocía, porque se habla mucho de donantes de semen, pero resulta que no hay tales donantes, porque la donación siempre implica un acto gratuito, y resulta que no hay donantes, es un comercio, simplemente a título de aclaración de la verdad de los hechos, ¿verdad? Se compra, o sea, el semen se compra. Pero siempre se compra, Sí, siempre. siempre. Puede haber algún caso, pero es excepcional, en el cual se ha producido una donación gratuita, pero es un comercio, ¿verdad? Hay bancos que funcionan como instituciones puramente comerciales, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué hay objeciones morales a este tipo, digamos, de dotación de material genético a otra persona? Porque no es propiedad personal. Los genes de una persona realmente los ha recibido esa persona de su herencia familiar, que además están siendo transmitidos a todo un núcleo familiar que puede ser muy amplio y que no tienen ningún interés en que de pronto tener hermanos biológicos o primos biológicos por ahí en los cuales no ha habido ninguna relación ni de afecto ni de continuidad familiar, ¿verdad? Hay un derecho estricto, es un derecho verdadero a mantener, digamos, el material genético de la familia en la familia.
y no hay ningún individuo que pueda considerarse dueño exclusivo del material genético que es de toda una entidad familiar. Pero ¿y el que se casa, padre? Mm. Cuando se casa, esos bienes que le llegan genéticos de la familia van a ser compartidos de alguna forma Sí. con un bebé que nazca y ahí el patrimonio queda más o menos. ¿Cómo lo Sí, debo entender eso? dentro, digamos, de la claridad. Es Ujú, decir, ese bebé se sabe que viene de este padre y de esta madre. ujú, De modo que ha habido una donación transparente y clara, ¿verdad? ujú. En cambio, en estas otras situaciones se empiezan a producir hechos que tienen implicaciones incluso biológicas importantes, ¿no? Se empiezan a producir traspases de material genético que no tienen transparencia. Y podría ocurrir teóricamente, si es que eso se populariza mucho, que uno sin saber está, por ejemplo, recibiendo material genético de un pariente cercano, ¿no? Y que por lo tanto a nivel de reproducción podría implicar, y de hecho se van a empezar a dar estas situaciones tristes, yo creo, si esto se populariza mucho, que se suman los defectos cuando son consanguíneos los que se mezclan, normalmente se suman los defectos hereditarios y se producen, digamos, especímenes muy defectuosos físicamente. Por eso, No, perdone, padre, pero estas cosas que son donadas, uno teóricamente supondría que las van a estudiar un poquito o las juntan así nomás y no les importa nada si el que venga va a heredar algo importante o no lo va a heredar, porque hay enfermedades muy serias que son transmisibles de claro, padres a hijos claro. o de abuelos a En la nietos. actualidad hay muy poquito control social sobre todo esto, que es un problema adicional, Ujú. ¿verdad? Yo conozco la publicidad que se hace de una empresa que dice simplemente que ofrecen materiales de individuos de reconocida capacidad fecundadora. ¿Cuál Algo, es? ¿no? Es como si se tratara simplemente de ganadería, ¿no? Pero, Pero uno no sabe cuáles son esas garantías, claro. ¿no? Hay muy poco control social. Pero digamos, es un caso particular que se ha presentado en la actualidad. Yo dejo planteado, digamos, la ilicitud moral de la donación de material genético, pero no lo podemos aquí ampliar mucho al tema porque es muy sutil en algunas, y también por temas de antropología, ¿no? Muy complicado de explicar. Pero lo que sí me quisiera detener es en un tema que es muy importante aclararlo porque sí se producen situaciones de desconcierto en muchas personas, que es cuando uno aprovecha órganos de personas que acaban de fallecer, Ah, ese es un tema ¿verdad? también, ¿sí? Porque a todo el mundo le da la impresión, y es verdad, que a veces parece que no es de un cadáver, sino de una persona que todavía está viva, de quien Que se se aprovecha el apuran a órgano, matarlo para para llevar, llevárselo ¿verdad? en forma útil Sí. Entonces, es bueno saber que hay convenios internacionales en los cuales cada vez además se están perfeccionando más estos criterios, hay un acuerdo general por el cual se llega a la conclusión de que algunas personas están ya en un estado que es totalmente irreversible. De modo que no es un asesinato, por ejemplo, aprovechar el corazón, que es el que más impresiona a la gente, ¿no? En los trasplantes de corazón. Porque uno no puede esperar a que sea un cadáver bajo todos los aspectos, porque si empezara la putrefacción no se pueden utilizar los órganos. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la Iglesia Católica no hay objeciones morales cuando se tratan de situaciones en las cuales todos los criterios de irreversibilidad ya se han dado, ¿verdad? Entonces, esas personas realmente ya están muertas. Ahora, padre, lo que usted dijo recién del trasplante de corazón, a veces las apariencias engañan, pero tiene que ser el médico honesto que diga las cosas como son. Claro, Realmente esta persona para mí ya ya terminó, digamos, sí, ¿no? Porque siempre hay recursos que a veces por un comercio, en fin, desgraciado, tienen a una persona haciendo sufrir un penurio chino siendo que no tiene salida por ningún lado. mm, Una cosa es la eutanasia y otra cosa es decir, bueno, yo dejo que sin momentos extraordinarios, deje de sufrir y le doy el corazón de él a otra persona. Así sería lógico, sí, sería ilícito. sí, pero no es simplemente de una persona cualquiera, tiene que ser de una persona que se la determina como ya muerta técnicamente, Ujú, ¿verdad? O sea, no es cualquier donante el que puede donar un corazón, porque si no estaríamos ante un asesinato, es lo que pensaba, ¿verdad? claro, Ante un claro. crimen. Sí, sí. Pero es bueno tranquilizar a las personas y decirles que está muy bien estudiado cuáles son esos criterios médicos que hacen pensar que con el conocimiento actual es irreversible la situación.
con lo cual se puede aprovechar ya ese órgano, ¿verdad? Porque es curioso, el ser humano sabe, que también para mí cuando lo estudiaba esto fue una novedad, entender que la muerte no es una cosa instantánea. Ah, no, desde luego que no. El ser humano va muriendo por etapas, se van Ah, muriendo las células, se van muriendo los órganos, se van muriendo otros órganos, y solo con la putrefacción se da una muerte que ni siquiera entonces es total porque todavía crecen las uñas, crecen los pelos en los cadáveres. pero padre, en Francia hay un cementerio donde tienen una especie de mapa, digamos, por decirlo de algún modo, de los lugares geográficos donde cada cadáver está, por creo que un mes, si no estoy equivocada, donde se prende una lucecita si hay el más mínimo movimiento en un cajón. Y se han dado casos muy concretos, inclusive de gente conocida, que sin querer, con la mejor buena voluntad del mundo, los habían enterrado vivos. Y en esa forma se salvaron y pudieron seguir todavía por este camino un poco más, ¿no? Sí, bueno, gracias por la anécdota. Pero para eso están los criterios, digamos, científicos, para determinar cuando una persona realmente, con toda seguridad, ya puede donar un órgano, digamos, desde un estado cadavérico, ¿no? Pero cadavérico, digamos, en el sentido de que ha muerto, hasta donde un ser humano puede determinar que otro ha muerto. Entonces no hay problemas. Y es una generosidad muy grande ofrecer, digamos, y ser, digamos, una persona que puede, después de haber muerto uno, seguir haciendo el bien en la tierra a otra persona que sufría y que a lo mejor deja de sufrir, gracias a esa Ahora, generosidad. dígame, padre, una persona que pudiendo, teniendo la posibilidad de dar un órgano, sabiendo que le queda poquito para irse, y que sabe que hay una persona que lo necesita con urgencia, y terminantemente dice, no, yo no quiero, ¿se puede considerar un acto de egoísmo o de falta de amor al prójimo? Sí. Claro, el secreto de cada conciencia hace que uno hipotéticamente opine, pero sí, todas esas cosas huelen a egoísmo, a falta de solidaridad, de amor al prójimo, ¿no? Pero estaría obligado en conciencia como cristiano o no, o si dice, bueno, yo amo al prójimo como a mí mismo, pero primero yo Sí. y después el otro y me Pues, quedo ahí, sí, o puede tener aprehensiones, ¿no? Hay que respetar la libertad de las personas. sin que eso Uno los sea en este puede caso. instruir, animar, asegurar de que no es un pecado, etcétera. Pero si aún así piensa que no quiere o no se siente llamado a donar, hay que respetarlos, ¿no? Nuestra sociedad tiene que tener esa madurez. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro este asunto. Pero